Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase extra de nuestro curso de dinámica de suelos, el módulo de licuefacción. Y hoy día vamos a conversar sobre el cálculo de licuefacción, principalmente lo que es el potencial de licuefacción. ¿Ya? Principales referencias que se utilizan en esta sesión para hablar sobre estos temas. Estamos con el libro del profe Kenji Ichihara, con el workshop de licuefacción del año 2000-2001 y también con algunas de las notas que aparecen en el libro del profesor Rodrigo Salgado. ¿Qué vamos a ver hoy día principalmente? Vamos a ver lo que se conoce como las metodologías simplificadas de licuefacción. En ese contexto, vamos a estudiar lo que es la solicitación cíclica, que la vamos a entender con el acrónimo CSR. La resistencia cíclica, que se va a llamar CRR. ¿Ya? Y en ese contexto vamos a revisar las maneras de estimar la resistencia cíclica. La solicitación cíclica hay una manera única de determinarla en el contexto de las metodologías simplificadas, tanto para cálculo en laboratorio como en terreno. La resistencia cíclica, ¿ya?, va a tener una metodología dependiendo de si estamos en laboratorio o terreno. ¿Ya? Entonces, el CSR se repite para ambos, mientras que el CRR depende de dónde estemos evaluando la ocurrencia o no ocurrencia de licuefacción. A grandes rasgos, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido con respecto al fenómeno de licuefacción? Y es que tenemos dos tipos de licuefacción. La primera es la movilidad cíclica, ¿no? Esta que principalmente tiene como característica el hecho de que la rigidez va decreciendo de manera significativa en la medida que el movimiento cíclico, ¿cierto?, las solicitaciones cíclicas sobre el suelo están actuando. ¿Ya? ¿Y qué hay acá? Hay un aumento gradual de la presión de poros, una pérdida gradual del confinamiento, una pérdida gradual de la rigidez. Las deformaciones son grandes, los asentamientos también pueden ser del orden de metros, ¿sí? ¿Hay daños significativos producto de las deformaciones? Por supuesto. Sin embargo, es la falla de flujo la catastrófica, ¿no? Ahí nosotros, ¿qué es lo que observamos? Un aumento de las presiones de poros por solicitación no drenada. Pérdida repentina de la resistencia, es súbita, es rápida. Comúnmente observada en estructuras geotécnicas con pendiente, la falla de flujo también se puede dar en terrenos horizontales. ¿Ya? Ahí es importante tener claro eso. Esto que hemos estudiado durante toda esta primera parte del semestre refiere a comportamiento de suelo. La licuefacción es comportamiento de suelo, no es que se presente en casos, ¿sí? Hay comportamiento de suelo y ese comportamiento de suelo, en el momento de ocurrir licuefacción, presenta algunas condiciones, en particular la resistencia o mejor dicho, la relación entre la resistencia última no drenada y el corte estático. ¿Ya? En el caso de la falla de flujo, las deformaciones son tremendamente gigantes, ¿ya? Muy redundante eso, pero la verdad es que así es, ¿sí? Puede ser decenas, cientos de metros de deformación. En este caso hay flujo de material, ¿sí? Y retomamos nuevamente el concepto de que es la falla catastrófica, y es esa falla en la cual nosotros queremos evitar a toda costa. En general siempre vamos a, obviamente, diseñar para evitar la licuefacción. Sin embargo, la falla de flujo es una cosa que claramente es a la que más tenemos que temerle. ¿Cómo se manifiesta la licuefacción en terreno? Generalmente lo hace a través de volcanes de arena, ¿cierto? Esa es una de las maneras de expresarse la licuefacción en terreno. Nosotros estuvimos viendo algunos videos a lo largo de las clases del semestre. Y estas son algunas fotos que pueden observar, no solamente esta, sino que hay muchas más en la tesis de Javiera. ¿Ya? La tesis de Javiera González, una ex estudiante de nuestra facultad, brillante ingeniera geotécnica, ¿sí?
que hizo su tesis precisamente sobre la licuefacción que se observó durante el terremoto del año 2010, ¿sí? Y trabajó con el profe Verdugo. Y estas son las manifestaciones, algunas de las manifestaciones, ¿sí? Que se observan, se pueden observar en relaves, se pueden observar en la playa, se pueden observar en distintas situaciones en las cuales existen depósitos de arena que ha sido saturada, sometida a estos excesos de presión de poro, en los cuales al disiparse estos excesos, ¿cierto? Esto sube a la superficie y eyecta material, ¿ya? Hay expresiones mucho más significativas de este fenómeno, como aquellas que se observaron en el terremoto de 1964, ¿cierto? En Niigata. Y nosotros también pudimos observar esto aquí en Chile el año 2010. Hasta ese año se pensaba que la licuefacción, si bien era un problema localizado. Sin embargo, el 2010, gran parte del país presentó problemas por licuefacción. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se observó? Se observaron caminos destruidos, líneas de tren destruidas, casas hundidas, ¿sí? Levantamiento de contenedores que estaban en superficie. Fíjense en cómo comparó la licuefacción entre el año 1985 y el 2010. ¿Sí? Aparecieron significativamente más zonas afectadas por la licuefacción. ¿Sí? La licuefacción el año 2010 incluso llegó, se manifestó a distancias que usualmente no se observan. ¿Sí? Siendo el terremoto en Concepción, se observaron evidencias de licuefacción llegando incluso a Yanquihue, ¿ya? Entonces, en el contexto que nosotros estamos viendo, esos son los fenómenos que nosotros queremos evitar que nos sucedan en terreno, ¿cierto? Por lo tanto, una metodología simplificada, ¿sí? Bastante simplificada, pero que desde una perspectiva práctica es una muy buena estimación inicial de los potenciales problemas de licuefacción que podríamos tener, es determinar a través de esto, a través de lo que es el potencial de licuefacción. En ese contexto, ¿sí? Aparecen este tipo de diagramas que la verdad es que si bien son bastante didácticos, ¿sí? Presentan muchos más detalles de los que se observan ahí principalmente. ¿Ya? Nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy en trabajar esos detalles. ¿Sí? ¿Cómo vamos a definir el potencial de licuefacción? Lo vamos a definir como la solicitación cíclica sobre la resistencia cíclica. Es una especie de factor de seguridad, ¿sí? Con la diferencia de que aquí lo que vamos a decir es que si el potencial de licuefacción es mayor a 1, quiere decir que estamos en el lado inseguro porque la licuefacción eventualmente va a ocurrir. Sin embargo, si el PL, ¿cierto?, es menor a 1, quiere decir que estamos en la zona segura, que esto eventualmente no estaría licuando. ¿Es suficiente? Requiere complemento. Lo ideal es que siempre esto se complemente, sobre todo con las herramientas que hay hoy en día. Hoy día hay estudios probabilísticos, hoy día hay herramientas numéricas para complementar lo que son estos estudios de licuefacción. Por lo tanto, siempre ustedes pueden irse armando de una mejor batería de herramientas analíticas que les permitan, ¿cierto?, tener mayor certeza en la evaluación de este fenómeno. ¿Sí? Bueno, ahí está la descripción que estábamos conversando. Potencial de licuefacción mayor a 1. Sí hay licuefacción. Potencial de licuefacción menor a 1. No hay licuefacción. Es como un inverso de lo que se entiende como el factor de seguridad. En ese contexto, ¿cuáles son los pasos para estimar la licuefacción? El potencial de licuefacción. El paso 1 es el cálculo de la solicitación cíclica, el CSR. ¿Ya? Que nosotros también lo podemos leer en mucha bibliografía como la relación de tensiones cíclicas.
El paso 2 corresponde a lo que es el cálculo de la resistencia cíclica, el CRR. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el paso 1? El cálculo de la solicitación cíclica. En ese contexto, ¿sí? Nosotros esto lo hemos trabajado, ¿no? Hay una tarea que ustedes han desarrollado y ya saben algunos, ya saben bastante sobre esto. Hoy día lo que vamos a hacer es estudiar la letra chica, la formalidad. Ahí ustedes tienen esa ecuación. La relación de tensiones cíclicas es un parámetro semiempírico de las solicitaciones sísmicas en un terreno. Está dado por esa ecuación, el CSR, que es el corte, ¿sí? Es el corte cíclico, pero promedio, ¿sí? Sobre el confinamiento inicial, que va en línea con lo que habíamos conversado cuando trabajábamos con ensayos cíclicos, ¿cierto? Que se puede entender como el porcentaje de corte con respecto al confinamiento inicial, ¿sí? La ecuación es bien directa, es 0,65 por la aceleración máxima del registro de aceleraciones con el cual ustedes están trabajando, dividido en G, por las tensiones totales iniciales, dividido por las tensiones efectivas iniciales, por un factor RD. Fíjese, el Amax, aceleración horizontal máxima, sigma V y sigma V' 0, tensiones totales y efectivas, y el RD, factor de reducción de las tensiones. Lo interesante es cuáles son los supuestos para llegar a esta ecuación. En ese contexto, hagamos un análisis de una columna de suelo, un elemento de suelo pequeñito, ¿cierto? En el cual nosotros tenemos un peso y tenemos una fuerza de corte horizontal, una fuerza lateral, ¿sí? Y esto evaluado en una cierta profundidad, Z. En ese contexto, nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a m por a, ¿cierto? Y la masa puede ser expresada a través de esa división que está ahí, ¿no? Ustedes la conocen. El Amax continúa y el peso, asumiendo que esto tiene un ancho unitario, simplemente queda como el área por el gamma por el z, ¿sí? Y esto por dividido en G y esto por Amax. Entonces, si ustedes desarrollan algebraicamente esto, este A pasa ahí, ¿cierto? Y esto queda T sobre A igual a gamma Z partido por G por A max. ¿Y eso cómo queda? Queda de esa manera. Estrictamente hablando, esa es la formulación estricta. Esta es la formulación estricta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que acá es donde nosotros decimos que existe un corte promedio que está dado por el sigma 0 total sobre G por el Amax. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo nos queda el CSR? El CSR nos queda con esa expresión que está ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que esto se da en un cuerpo de suelos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el Amax, ¿sí? Funcionaría ponerlo si es que nosotros tuviéramos de manera continua el registro de aceleraciones, siempre llegando a Amax. Sin embargo, el Amax, ¿cierto? La aceleración máxima que tiene un registro se alcanza en un momento puntual dentro de un espectro de valores de aceleración que se tienen durante un registro de movimiento fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que otros investigadores, entre ellos SID, durante sus investigaciones lo que encontraron es que estos valores, ¿cierto?, pueden ser representados correctamente. El espectro de aceleraciones que está en un registro de movimiento fuerte puede ser aproximado a un equivalente, ¿cierto?, de 0,65 a max, lo que en el fondo es, usted toma su aceleración máxima y usted lo que tiene es
un registro que siempre está llegando a un máximo y un mínimo dado por ese 0,65 de la max, ¿ya? Entonces, por eso que aparece ese 0,65. Es un factor que lo que busca es encontrar una equivalencia ante una solicitación con amplitud constante, amplitud cíclica constante, ¿no? Más y menos. Entonces, ¿qué es lo que aparece también? Aparece el factor RD. ¿Y por qué el factor RD es importante? Porque el análisis a partir del cual se alcanzaron estas ecuaciones es a partir del supuesto que esto está actuando sobre un cuerpo de suelo, ¿cierto? Era esta cajita que estábamos viendo. Sin embargo, esta cajita es una cajita que presenta varias características en la vida real, y una de ellas es que el confinamiento va cambiando en profundidad, ¿cierto? Y en la medida que el confinamiento va cambiando en profundidad, va aumentando en particular, lo que va cambiando también en la rigidez. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el RD? El RD lo que hace es tomar en cuenta esa variación, ¿sí? Y aplicarlo en profundidad. Por lo tanto, el RD va a ser una función de Z. Entonces, es de ahí de donde viene esa ecuación, de aquí es donde viene el 0,65. El RD viene de estas expresiones, y en general lo que se tiende es a tomar el promedio, aun cuando este promedio, ¿cierto?, en la medida que esto va profundizándose, va presentando una dispersión que es un poquito más alta, ¿sí? Estas son ecuaciones que en general cada cierto tiempo se someten a revisión y salen algunos ajustes, ¿ya? Entonces, el RD considera la flexibilidad de los perfiles de suelo en profundidad, ¿ya? Aquí hay otra ecuación de las curvas de reducción, que estas son probablemente aquellas con las cuales ustedes han estado trabajando en la tarea, ¿sí? O puede ser que estas sean las originales. A ver, sí, probablemente estas son las originales, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante? Por sobre esto, ¿qué es lo que buscan estas metodologías? Lo que buscan es que usted sea capaz de implementarlas en una planilla, ¿ya? Hace muchos años era otro tipo de planilla, hoy día puede ser un Excel, puede ser un MATLAB, puede ser un MATLAB, puede ser Python, ¿cierto? Entonces, el factor de reducción tiene estas restricciones simplemente, que la ecuación cambia a partir de los 9 metros aproximadamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Que esto lo que se enfoca es en obtener el corte. Entonces, ¿qué comentario bien importante se puede hacer acá? De que esto es una metodología simplificada de implementar lo que es la evaluación del corte. Sin embargo, usted tiene herramientas para estimar el corte también, ¿ya? Y en ese contexto, alguna de las herramientas una herramienta puede ser, por ejemplo, los software que existen de propagación de onda unidimensional, como el Shake o el DeepSwale, ¿no? Entonces, una alternativa es evaluar la solicitación cíclica de corte utilizando el método lineal equivalente vía Shake 91 o DeepSwale. ¿Y cuál es la ventaja? ¿Sí? Que ahí el corte está calculado de manera mucho más precisa, ¿cierto? Porque son software que contienen una fuerte robustez teórica, donde esos cálculos se hacen al detalle y usted no está en la necesidad de ir al registro, tomar el AMAX, multiplicar por 0,65 por todo el resto de los factores y el RD en particular. Lo que usted puede hacer es simplemente hacer una respuesta de sitio, y en base a esa respuesta de sitio usted evalúa el corte al nivel en el cual usted quiere hacer la estimación del corte cíclico para definir su potencial de licuefacción, ¿ya? Entonces, estos registros permiten la incorporación de un registro en la base de un modelo de perfil de suelos. Posteriormente, calculan el esfuerzo de corte en las profundidades que se requiera, entregando un perfil de distribución de corte en profundidad, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte de lo que es el desarrollo de un estudio de licuefacción, lo que es la evaluación de la solicitación cíclica. Dedito arriba, que estamos todos en la misma página con lo que estamos viendo hasta ahora. Ya.
Profe, una Entonces, consulta. dígame. Cuando uno toma del registro de la aceleración máxima, ¿toma el valor positivo o el valor absoluto Absoluto, del el valor, absoluto, el el valor absoluto? absoluto. Sí. Gracias. ¿Vamos? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora viene lo importante, lo más importante, que es todo importante en verdad, pero esto es crítico porque aquí viene la interpretación de ensayos, ¿ya? Y es la resistencia cíclica y en particular aquella que vamos a partir viendo con ensayos de terreno. Tenía un pequeño texto que lo comparto acá, ¿ya? Que dice, en suelos granulares, la toma de muestras para laboratorio es muy difícil, ¿ya? En este contexto, ensayos de terreno como el SPT, el CPT y el BS presentan muchas ventajas, por lo cual son muy utilizados. ¿Cuál es la clave acá? El identificar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, y en base a ese conocimiento, el que ustedes decidan cuál va a ser la mejor herramienta, ¿ya? A modo de, llamémosle spoiler, probablemente las mejores herramientas son el SPT, el CPT, y si tuviéramos que elegir entre los dos, más allá de el tipo de decisión estratégica que implica el utilizar alguno de esos equipos, probablemente el CPT es el más robusto. Sí, el más robusto. Ahora, el SPT, la verdad es que también anda bastante bien. ¿Cuál es la diferencia entre el SPT y el CPT? Que el SPT tiene una componente empírica muy importante, es un ensayo que ya probablemente esté por cumplir los 100 años. El CPT es algo más nuevo, pero la ventaja del CPT desde una perspectiva técnica es que tiene robustez teórica, ¿ya? Tiene robustez teórica. El SPT se ha ido levantando, su solidez se ha ido levantando de manera empírica, ¿ya? Y aún así siempre aparecen algunas señales de alerta con respecto a la calidad de sus datos, ¿ya? Entonces, hoy día se ocupan mucho el SPT y el CPT, ¿sí? Pero el CPT cada vez gana más terreno, ¿ya? Y es por un tema de robustez, calidad de datos, cantidad de datos, ¿sí? El SPT es muy discreto en el sentido de que si ustedes tienen un perfil, ustedes lo que van haciendo es que van obteniendo datos cada 1 metro y medio. El CPT en ese contexto le permite obtener información de manera continua en lo que es un perfil de suelo, en particular un perfil de suelo arenoso, ¿ya? Entonces, en este contexto, ensayos de terreno como el SPT, SPT y BS presentan muchas ventajas, por lo cual son muy utilizados. Por otra parte, la realización de ensayos cíclicos siempre aportará información relevante. Lo ideal es que las probetas sean inalteradas, ¿ya? Pero reconstituidas correctamente, realizadas, también es válido, ¿sí? ¿A qué me refiero con correctamente realizadas? No le sirve de mucho hacer una probeta de triaxial si en la metodología de preparación de la probeta de ese triaxial no intenta reproducir de manera lo más real posible, más allá de que ya ese es un desafío importante, no logra reproducir de alguna manera el proceso de depositación del suelo, ¿ya? Entonces, ese es un alcance importante que se debe hacer. Por ejemplo, bueno, esos ejemplos los podemos conversar en otra instancia, en verdad. ¿Sí? Entonces, las probetas deben ser lo más inalterada posible, ya que son las que van a entregar los resultados más confiables, ¿ya? Desde esa perspectiva, ¿cuál sería la mejor estrategia? Desarrollar ensayos de terreno y complementarlos eventualmente con ensayos de laboratorio cuando se trata de cálculo de licuefacción, ¿sí? En el caso de suelos finos, que potencialmente presentan eh, susceptibilidad a licuar, ¿ya? Ahí en general no se habla de licuefacción, se habla de ablandamiento cíclico,
¿ya? Ablandamiento cíclico, pérdida de rigidez. ¿Ya? No se habla en general de licuefacción de suelo fino, en verdad se habla, ¿sí? Pero estrictamente hablando es más preciso hablar de un ablandamiento cíclico. ¿Y por qué? En general los suelos finos durante solicitación cíclica es difícil que lleguen a este estado transiente de tensión efectiva nula, ¿cierto? Esta tensión efectiva nula de manera instantánea que se alcanza, que nosotros habíamos visto, en general eso no se observa para suelos finos, ¿ya? Para mucho antes, y el cicleo, este cicleo concentrado que nosotros observamos en arenas sueltas en torno al cero, ¿cierto? De manera instantánea, en suelos finos se da mucho antes de llegar a una condición de sigma cero, de sigma prima igual a cero, ¿ya? Entonces también eso es bastante importante de tener presente, ¿ya? Los suelos finos presentan ablandamiento cíclico, ¿ya? Y eso es, desde una perspectiva de nomenclatura, lenguaje técnico, es mucho más preciso, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la resistencia cíclica en terreno? Estrictamente el día de hoy, ¿cierto? La comunidad reconoce 3 metodologías. Está la del SPT, está la del CPT y está la velocidad de onda de corte BS. ¿Ya? Y el laboratorio se hace a través de ensayos triaxiales cíclicos no drenados. Entonces, partamos con los ensayos de terreno. Vamos a ver el SPT, el CPT y el BS. En ese contexto, los supuestos de estas metodologías son sumamente fuertes, ¿ya? Su formulación se hizo a través de los siguientes supuestos. Las arenas a partir de las cuales se realizaron los estudios para estas metodologías es que eran arenas limpias. Todo se estudió en el contexto, perdón, en el contexto de terremotos de magnitud 7,5. Los terrenos en los cuales se evaluaron estas observaciones eran terrenos horizontales, sin singularidades y profundidades fijas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el SPT? El SPT, bueno, ya todos lo conocen, ¿no? El SPT todos lo conocen. Y en este contexto, vamos a ver si nos anda bien el ensayo. Ahí ustedes tienen un SPT. ¿No? Y ahí ustedes pueden ver algunos detalles, ¿no? Algunos detalles. El SPT tiene que estar idealmente bien hecho y hoy en día existen equipos que permiten hacerlo correctamente. Aquí ustedes pueden ver que existe, por ejemplo, no existe una correcta verticalidad de la guía que está entrando en el suelo. También pueden ver de que la frecuencia de golpeteo no es la misma, que también pueden ver de que el mazo que se eleva no necesariamente, ¿cierto?, llega hasta el tope garantizando que la altura de caída sea la que sugiere el estándar, ¿ya? Entonces, este video es un muy buen ejemplo de elementos que pueden ser mejorables en lo que es el desarrollo de un SPT. ¿Sí? Entonces, ustedes ya conocen el SPT, no, es mejor que avancemos con alguno de los contenidos con respecto a esto. ¿Sí? Ustedes lo conocen a grandes rasgos y conocen que existen factores de corrección y que todos esos factores de corrección nos permiten obtener la variable que nosotros conocemos como el N160, ¿no? En el cual el número de golpes lo que se hace es que se normaliza por confinamiento y por energía y por todo el resto de variables que determinan, ¿cierto?, la calidad de los ensayos. Y en ese contexto, lo que uno hace es que trabaja con el N160. Y en vista del N160, el N160
se correlaciona con esta carta, ¿cierto? Con esta carta. Y esta carta puede prestarse para mucha confusión. Hay que tener algunos aspectos claramente definidos con respecto a esta carta. ¿Ya? Lo primero es que esta carta trabaja con el N160. ¿Ya? Y usted lo que va a hacer es que va a determinar el CSR. Y acá usted tiene esta curva que ve en rojo, ¿sí? Que se le llama la curva para arena limpia, y entendida la arena limpia como aquella arena que tiene menos de un 5% de finos. Los supuestos, ¿cierto? Que estamos con un terreno horizontal, sitios con licuefacción superficial y condición de esfuerzos geostáticos. Y ese parámetro, el N160, nos va a dar un CSR, y según el CSR, nosotros ponemos ese dato, ¿cierto?, en nuestra ecuación de potencial de licuefacción. Ahora, ¿cuáles son los detalles? Vamos viendo. Tenemos el N160, tiene que estar corregido, ¿cierto?, por confinamiento, por energía, por el diámetro de perforación, por el largo de las barras, que en el fondo es similar a corregir por profundidad, ¿sí? Y corregir por muestreador con o sin liner. Aquí en Chile es raro que se trabaje con liner, ¿ya? Al menos hasta ahora no he escuchado que se trabaje con liner en Chile, ¿no? Con liner de muestreo, ¿ya? Las correcciones, en general, cuando uno corrige por energía, lo hace con respecto al 60% de la energía, ¿ya? Y para el CN hay bastantes ecuaciones, ¿ya? Hay bastantes ecuaciones que ustedes las pueden ver aquí, claro, aquí están. Que está el CN de Jamiolkowski, está el CN de Leon Whitman y está el CN de Ichihara. En general, se recomienda usar la relación de Ichihara. Ahora, estrictamente hablando, las diferencias no son muchas. Las diferencias están dadas por detalles. Y ya todo eso depende del nivel de refinamiento con el cual usted quiera implementar estas ecuaciones. Por ejemplo, si ustedes se fijan en esta ecuación, aquí hay varias ecuaciones, ¿no? Y acá está la de Liao and Whitman, ¿no? Y fíjese que esa, para este nivel de profundidad, ¿es cierto?, tiene valores de 0,5. Entonces, si usted no va tan profundo, ¿cierto?, no necesita castigar tanto a la probeta, perdón, al suelo, ¿sí? No necesita castigarlo tanto por confinamiento, y en ese contexto ustedes ven esta otra, ¿sí? Esta otra ecuación. Aquí está la de Ichihara, que es un poco menos castigadora a menor profundidad, ¿sí? Entonces, aquí sugerimos Ichihara, ¿cierto? Y aquí aparece otra ecuación, que no estoy seguro si aparece puede ser que sí, que aparece en el paper que estamos trabajando en la tarea, ¿sí? Pero si ocupan esa o la de Ichihara, la verdad es que van a andar bastante bien. Ya no deberían tener problemas. Entonces, tenemos el N160, ¿cierto? Ya estos factores de corrección los conocemos bastante bien. En general, se trabaja con un CS del orden de 1,2, ¿sí? Y ahí hay un resumen respecto a los coeficientes con los cuales ustedes pueden trabajar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde eventualmente quizás vamos a empezar a hilar un poquito más fino, ¿ya? Estos abacos de licuefacción están hechos para terremotos 7.5, por lo tanto ahí nosotros vamos a tener nuestra primera corrección. ¿Por qué? Porque un terremoto de 7.5 para lo que es el contexto sísmico chileno, si bien un terremoto de 7.5 puede afectarnos bastante, nosotros hemos estado
sometidos a terremotos bastante más significativos, ¿no? Tuvimos un 8.3, un 8.4, un 8.8. Entonces, ¿qué nos lleva eso? Que cuando estemos trabajando con estas metodologías, ¿cierto? Esto hay que corregirlo por magnitud para escalar al contexto chileno. El contexto chileno. Y en verdad, contexto del Pacífico, ¿no? Al contexto del Pacífico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que ustedes estimen el N160, usted lo puede hacer de dos maneras. Usted estima su N160, por ejemplo, ahí, y sube hasta el ábaco, dependiendo del contenido de finos que tenga, ¿cierto? Hasta ahí, por ejemplo. Y ahí usted lo que hace es que lo corresponde con el valor de CSR sugerido por la metodología. Esa es una manera. Y usted lo que sabe es que a partir de ese N160, el suelo le podría resistir. En este caso, por ejemplo, para un N160 de aproximadamente 26, usted podría, ¿cierto?, tomar un valor de aproximadamente 0.32. Ese es el CRR, perdón. ¿Qué otra alternativa existe? Si ustedes se fijan en el paper que estamos estudiando para nuestra tarea, hay una ecuación. Y en esa ecuación, usted tiene solamente que poner el valor del N1 60. Esta ecuación tiene letra chica y dice, esta ecuación es válida para un N1 60 mayor a 30. Para N1 60 mayor a 30, las arenas limpias son densas para licuarse, ¿sí? Para N1 60 mayor a 30, las arenas se clasifican como no licuables. La ecuación puede usarse en hojas de cálculo e ingeniería de rutina. Lo que hablábamos, usted la puede implementar ya sea en Excel, MATLAB, entre otras. Entonces, ¿cuál es nuestro primer corolario en base a lo que estamos conversando acá? Que cuando nosotros tengamos N160 menor a 30, eventualmente nosotros debiéramos estar preocupados por la resistencia a la licuefacción de ese suelo. Nosotros tenemos terremotos muy fuertes, ¿sí? Nosotros tenemos terremotos muy fuertes. ¿Y cuál es la desventaja para nosotros que tenemos terremotos muy fuertes? Y es el hecho de que podrían haber solicitaciones cíclicas, ¿cierto? Aquí en esta zona del mundo, para las cuales, dada la frontera que está definida, fíjese la frontera que nosotros nos define el gráfico de licuefacción del SPT. Nos define esa frontera. ¿Por qué? Porque estrictamente no hay muchos datos más allá, ¿ya? No hay datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se dice que eventualmente la zona de amarillo es la que no licúa, pero nuestra gran incógnita como comunidad es que no sabemos si eventualmente, ¿cierto?, podríamos estar afectos a solicitaciones mayores que, por ejemplo, 0.35, 0.4. ¿Ya? Entonces, ahí viene un punto importante. Para N160, mayor a 29.30, pero cerrémoslo en 30. ¿Ya? Cerrémoslo en 30. ¿Sí? Sobre todo para las personas más jóvenes, ¿sí? Que ese es un número fácil de recordar, ¿ya? Para tener en mente que a partir de ese número en adelante, mayor a 30, eventualmente podríamos estar algo más
con un poco más de tranquilidad con respecto a lo que es la licuefacción, ¿ya? Entonces, para una 1,60 mayor a 30 se podría pensar que es difícil presentar licuefacción, ¿ya? Sin embargo, dado el contexto de los grandes terremotos de subducción en Sudamérica, no hay certeza absoluta sobre los niveles de corte que podrían ser inducidos por los terremotos de grandes magnitudes que a nosotros nos toca enfrentar. Ahora viene otro punto importante. ¿Qué pasa si existen finos? Y acá es donde se producen muchas confusiones, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si existen finos, y es lo que ustedes probablemente están observando en su tarea, si existen finos, lo que sugieren estas metodologías es que en la medida que usted aumenta el contenido de finos, lo que se observa es que por estas ecuaciones con las cuales se trabaja el contenido de finos, ¿cierto? Que depende del valor del contenido de finos, sea entre 5 y algunos límites, ¿no? Que van entre 15, 35, 5 por ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que acá aparece algo súper importante. Es el hecho de que si usted empieza a aumentar su contenido de finos, en el gráfico de licuefacción esto se le empieza a ir hacia allá. ¿Y qué es lo que sugiere eso? Pero lo sugiere erróneamente. Sugiere de que el aumento del contenido de finos aumenta la resistencia a la licuefacción y eso no es efectivo. Lo que ocurre es que estas ecuaciones son ecuaciones de diseño y son ecuaciones de diseño que sirven mucho para el diseño y han comprobado ser efectivas y matemáticamente, metodológicamente, lo que se observa es que efectivamente existe un delta positivo con respecto a la presencia de finos. O sea, si usted tiene un 30% de finos y su N60 es 5, ¿cierto? Su N60 es 5, eso quiere decir de que efectivamente su N60, su N160 corregido por el número de finos, eventualmente le va a quedar como cercano a 10. Pero ¿por qué se produce eso? Y ahí es lo importante. Para eso, veamos la filosofía o lo que se observa en terreno con el SPT. Si usted tiene el SPT, ¿ya? El SPT se aplica en suelo granular, ¿cierto? Arenas, principalmente, ¿ya? Raro que se aplique el SPT en gravas, ¿sí? No debiera. ¿Qué es lo que sucede? Si usted hiciera SPT en un suelo fino, el número de golpes sería muy bajo. ¿Qué es lo que sucede? En la medida que usted le agrega finos, ¿cierto?, a un suelo, el número de golpes va a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí está la clave. Y es que, si usted tiene un número de golpes, ¿sí?, usted tiene un número de golpes para 0 contenido de finos. Lo que ocurre para 0 contenido de finos, ¿ya?, es que si usted es capaz de resistir el mismo número de golpes, pero con presencia de finos, eso implica de que su estructura está más densa. Y esa es la clave. Y es por eso que este gráfico envía el mensaje, ¿ya?, de que al aumentar el contenido de finos aumenta la resistencia, pero porque es ciego a la densidad, ¿sí? Es ciego a la densidad. Estrictamente hablando, si usted aumenta el contenido de finos, usted va a aumentar el potencial de licuefacción, ¿sí? Pero si usted presenta el mismo número de golpes para suelos que contienen finos, es porque estos finos, en particular, este que tiene 35% de finos, tiene
una estructura significativamente más densa. Y esa es la clave, y por eso estoy siendo tan enfático con esto, porque esto es importantísimo, importantísimo. ¿Ya? Si usted le agrega finos a su estructura de suelo, su resistencia a la licuefacción va a disminuir. ¿Ya? Su resistencia va a disminuir. La única razón por la que se observa este comportamiento acá es porque la matriz del suelo es más robusta, es más densa. ¿Ya? Súper, súper importante. Muy importante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la letra chica que tiene esta metodología cuando trabajamos con el SPT? Siempre trabajar este ábaco con mucho cuidado. Las curvas sugieren erróneamente que para un mismo contenido de finos, a mayor contenido de finos, la resistencia a la licuefacción aumenta. ¿Ya? Y por eso le pongo sugiere erróneamente, porque la carta de licuefacción con la cual se trabaja, esta carta está correcta, ¿sí? Pero hay un detalle que es muy importante de saber, y es el hecho de que esta carta es ciega a la densidad, porque asume que usted lo sabe, ¿sí? Pero se explica claramente en el paper que presenta esta metodología, eso se explica, ¿ya? Y acá es lo importante. Entonces, cuando usted tenga una discusión sobre licuefacción, esto usted lo debe tener muy claro. El aumento de finos aumenta el peligro de licuefacción, ¿ya? ¿Por qué se observa esto entonces? Esto ocurre porque suelos con alto contenido de finos en general presentan mayor densidad a misma resistencia, ¿sí? Entonces, este mapa es ciego a la densidad, razón por la cual envía un mensaje que podría confundir y puede confundir mucho con respecto a lo que es la observación experimental. ¿Sí? Dedito arriba, que estamos todos en la misma página con esto. ¿Estamos todos claros? Esto es súper importante. ¿Sí? Buenísimo. Valentina, Vania. Ya. Entonces, CPT. Ustedes conocen el CPT, ¿cierto? No es necesario que hablemos muy en detalle del CPT. Ustedes ya lo conocen. El CPT, ¿cierto? Trabaja principalmente con estas ecuaciones y trabaja con unos gráficos, ¿cierto? Que hay que hacer algunas iteraciones y en particular trabajar con la iteración del N, ¿sí? Eso queda fuera de este análisis porque ustedes ya saben hacerlo. Pero los gráficos son bastante similares, ¿ya? Y ustedes tienen acá licuefacción, no licuefacción, ¿cierto? Y esta actúa como frontera, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá, en la medida que aumenta el contenido de finos, ¿ya? Y eso es súper importante que también lo tengan presente, en la medida que aumenta el contenido de finos, la zona segura, por así decirlo, ¿cierto? Aumenta, ¿no? Y es por eso que se tiene esa impresión que estábamos hablando en delante. Por eso es súper claro tenerlo presente. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que en estas zonas hay licuefacción y en estas zonas, pongámoslo en verde, no hay licuefacción. ¿Sí? Y ahí la variable que se ocupa es estrictamente esta. El QC1N. ¿Ya? Ahí ustedes tienen el CRR y esto nuevamente ustedes lo pueden implementar. ¿Sí? Ustedes lo pueden implementar tal como implementaban el 1.60. Es una metodología equivalente. ¿Sí? Y en base a eso ustedes pueden determinar qué es lo que pasa con el CRR que su masa de suelo va a estar tomando. La metodología que viene ahora debemos presentarla. ¿Sí? Es la metodología del BS. Pero la metodología del BS, ¿ya? Tiene bastante incertidumbre, ¿sí? Pero se ocupa. Mi sugerencia, siempre, si va a decidir ocuparla, hágalo con mucho cuidado, ¿ya? Nosotros acá le estamos presentando
Y lo que observamos es que ustedes ya ahora están estudiando precisamente esto, ¿no? Cómo obtener el perfil de suelos en profundidad, ¿cierto? A través de lo que es la medición de las ondas superficiales, ¿ya? Ustedes obtienen a través de geófonos, ¿cierto? Geófonos que ponen en terreno, ustedes obtienen la distribución de velocidades de onda de corte en profundidad. Y en base a eso, ustedes lo que hacen es que determinan un parámetro que se llama perdón, algo pasó. Este que está ahí, el BS1, ¿no? Y el BS1 tiene que ver con la velocidad de onda de corte a la profundidad a la cual ustedes están haciendo la evaluación, corregida por este factor elevado a 0,25. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan acá, el valor que esto define, está un poquito corrido, es de este orden, ¿no? De este orden. 200 y algo. ¿Sí? Entonces, ustedes, a partir de ese parámetro que definen, ustedes pueden encontrar, ¿cierto?, el CRR, sabiendo que el BS1 también es un parámetro que es súper fácil de definir, que está en las recomendaciones de este paper que estamos viendo en la tarea, ¿no? 200 metros por segundo cuando tenemos 35% de fino, 215 metros por segundo cuando estamos con 5% de fino, ¿cierto? Es la corrección. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí esto tiene varios frentes de discusión. ¿Y por qué? Porque resulta que esto le entrega el valor de BS, ¿no? Y el BS, ¿para qué nivel de deformaciones se da? Este cálculo de BS que se hace con ondas superficiales es para una condición de muy pequeñas deformaciones. Es un BS que se mide para deformaciones del orden de 10 a la menos 6% a, póngale 10 a la menos 4%. O sea, muy pequeñas deformaciones que en el fondo ese rango de deformaciones que nosotros conversábamos, en las cuales se observaba que la degradación del módulo es muy, muy ¿cómo decirlo? Es muy pequeña, ¿cierto? Es esa zona de deformación en la cual hay mucha referencia a lo que se considera como el rango elástico de los suelos. Los suelos, la verdad es que no son elásticos, pero en esa zona la degradación es tan baja que un supuesto bastante sensato es asumirlo constante, y por eso se le llama zona elástica, ¿no? Por lo tanto, ¿y qué es lo que pasa? Que la licuefacción es un fenómeno que ocurre para el cual las deformaciones son gigantescas, son totalmente fuera de lo elástico. Entonces estamos estimando la ocurrencia de un fenómeno absolutamente plástico a través de la definición de un parámetro elástico. También hay otro aspecto. Nosotros vimos cuando estábamos estudiando la licuefacción que la licuefacción, ¿cierto?, podía ser afectada significativamente por el OCR.
el BS en general es ciego al OCR. Por lo tanto, nosotros podríamos tener perfectamente dos arenas con la misma velocidad de onda de corte. Y estas dos arenas podría una licuar y la otra no licuar solamente por el efecto del OCR, ¿ya? Del nivel de preconsolidación. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que si estamos en los extremos, si usted me dice que la velocidad de corte es de 170 metros por segundo y es una arena que está saturada, uno podría pensar, sí, en verdad con ese valor de BS, esto está muy afecto a ser licuado. Así como también, si tenemos una velocidad de onda de corte que es un BS de 250 metros por segundo, uno podría decir, sí, en verdad ese BS es bastante alto considerando que esto es una arena saturada, por lo tanto podría ser eventualmente que eso no va a licuar. Pero para un valor intermedio, para un BS de 200, definir si esto va a licuar en base a ese valor, ¿ya? Requiere de harto análisis, ¿ya? Entonces, se los presento, se los comento, pero también les comento las desventajas o las aprehensiones que existen respecto a esta metodología para que las tenga presentes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las metodologías para estimar la licuefacción? A modo de resumen, ¿cierto? A partir de el SPT, del SPT, del CPT y del BS. Con esas metodologías, nosotros lo que recién podemos estimar es un CRR que está normalizado para un terremoto de 7,5. Sin embargo, si nosotros estamos estimando la licuefacción para un terreno en el cual presentamos altos niveles de confinamiento, eventualmente está en pendiente, y para un terremoto que es diferente a un 7,5, necesitamos corregir este valor de CSR y lo necesitamos corregir por magnitud, necesitamos corregirlo por corte estático y necesitamos corregirlo por confinamiento, ¿ya? En ese contexto, ¿ya? Como les decía, esto se va revisitando cada cierto tiempo y se van haciendo ajustes, ¿sí? En ese contexto les voy a mencionar que también hay otros autores que son muy buenos, son líderes mundiales en la investigación de este tema, como Boulanger, ¿ya? Que tiene bastantes documentos referentes a mejoras en estas metodologías, ¿sí? De hecho, Boulanger tiene una metodología que me parece que es del 2011. ¿Sí? Pero si ustedes, el profesor se llama Ross Boulanger, ¿ya? El profesor Ross Boulanger es de UC Davis, la Universidad de California en Davis, ¿sí? Ellos tienen una tremenda infraestructura para estudiar estos fenómenos y hacen tremendos aportes, la verdad. Entonces, ustedes tienen que hacer estas correcciones. ¿Y cómo las hacen? Tienen estas cartillas para corregir por magnitud, ¿cierto? Y ahí ustedes tienen el MSF, el Magnitude Scaling Factor, según el nivel de terremoto contra el cual ustedes vayan a diseñar. El contexto chileno en general trabaja en esta zona, ¿no? Aquí nos encontramos nosotros, ¿cierto? Y como ustedes pueden ver, no hay mucho dato, ¿sí? Entonces, ahí hay un bonito desafío para la ingeniería chilena en trabajar en encontrar cada vez más datos. De hecho, hay algunos colegas que lo están haciendo, ¿sí? Según lo que entiendo. Confinamiento. Recuerden que el confinamiento aumenta, el potencial de licuefacción aumenta, ¿no? La licuefacción es susceptible al aumento de confinamiento. Lo estudiamos también en detalle desde una perspectiva de comportamiento de suelo, así como también desde una perspectiva experimental de triaxial, ¿sí? Y ustedes pueden ver de que según el nivel de confinamiento que alcanzamos, ¿cierto?
los valores de K sigma van disminuyendo, ¿sí? Van disminuyendo y lo único que hace la diferencia entre las rectas es simplemente, ¿cierto?, la densidad relativa, ¿ya? Pero ustedes pueden ver que para este nivel de confinamiento, sí, esto disminuye de manera significativa. O sea, estamos pensando en, ¿cierto?, del orden de cuánto porcentaje. Para niveles de confinamiento muy alto, estamos pensando del orden de 40%, un 40% de baja, ¿no? 40% de baja, incluso más, ¿no? Para confinamiento muy, muy grande. Para el K sigma, esto también está, hay bastante literatura que ha trabajado en este tema, ¿sí? Y dependiendo de las densidades relativas, el valor de K sigma, ¿cierto?, va tomando diferentes valores. El alfa, fíjese, el alfa está referido a, no necesariamente, no es un ángulo, es la razón que existe, el alfa, razón entre el corte estático y el confinamiento inicial. ¿Ya? Ahí ustedes tienen otro gráfico que también lo pueden complementar. Hay varios gráficos, por eso les digo, siempre es importante estarse actualizando con respecto a esto, porque estos valores siempre se está trabajando y aportando información nueva, ¿ya? Y eso es principalmente en lo que refiere a ensayos de terreno. Me gustaría chequear que estamos todos en la misma página con lo que estamos conversando, ¿sí? Estamos ok, ya, buenísimo. Entonces, continuando, ¿cómo hacemos esto en laboratorio? En laboratorio lo vamos a hacer con ensayos triaxiales. Ustedes conocen el equipo triaxial, ¿cierto? Ya lo conversamos en detalle. Conocemos qué es lo que pasa con las curvas del ensayo cíclico, ¿cierto? Con los excesos de presión de poro, qué es lo que pasa con las deformaciones, qué es lo que pasa con las trayectorias de tensiones efectivas, ¿cierto? En particular, qué es lo que pasa con la evolución de los excesos de presión de poro en la medida que el número de ciclos avanza. Así como las deformaciones y el inicio de las deformaciones correlaciona con lo que es el exceso de presión de poros, ¿no? O sea, las deformaciones ya sabemos que empiezan un poquito antes de que se alcance esta situación transiente de sigma prima igual a 0, ¿no? También conocemos qué es lo que pasa con los diferentes aspectos de todo lo que es la generación del exceso de presión de poro. Sabemos cómo funciona esto con el confinamiento, ¿no? El confinamiento se anula solo momentáneamente, ¿sí? Ya que se produce solo cuando el corte es nulo, ¿sí? Tan pronto el corte es diferente de 0, el suelo es capaz de desarrollar resistencia. La movilidad cíclica no es pérdida de resistencia. Las deformaciones significativas se observan cuando las presiones de poros alcanzan un porcentaje significativo de desarrollo, ¿ya? Y habíamos hablado de criterios, ¿cierto? Que hay un criterio que es el de inicio de licuefacción, que así se le llama, inicio de licuefacción, criterio de inicio de licuefacción, 100% exceso de presión de poro. Ese es un criterio. Tenemos el criterio del 2,5 de deformación axial en doble amplitud y tenemos el mismo criterio, pero para 5%. Pueden incluso ir más allá, ir con el 10%. Todo depende del porcentaje con el cual ustedes quieran trabajar. ¿Y qué es lo que observábamos? Que ante exactamente el mismo tipo de probeta, lo que hacemos es que generamos diferentes datos a partir de diferentes ensayos. O sea, 5 probetas preparadas exactamente de la misma manera
que se ensayan solamente a diferente CSR. También hablamos de que el número ideal de ensayos es 5, pero al menos 3. Es el mínimo minimorum para realizar estos ensayos triaxiales. Y que la curva de resistencia cíclica ustedes la van a ver en general de esta manera, ¿sí? Y que lo ideal es, lo pueden hacer en gráfico lineal, pero el gráfico lineal no les va a dar información muy importante. La información más importante se saca del gráfico en el cual el número de ciclos a la licuefacción está en escala logarítmica, ¿ya? Aquí en escala logarítmica, ¿sí? Y ahí ustedes tienen lo que es la resistencia a la licuefacción. En el fondo, también esto separa de dónde resiste de dónde no resiste, ¿no? También es una especie de frontera. Por lo tanto, ¿cómo estas curvas de resistencia cíclica se entienden? Se entienden como CRR en el fondo, ¿no? Se entienden como CRR. Aunque cuando hablamos de aspectos experimentales, muchas veces si ustedes ven diferentes bibliografías, se presenta como CRR o como CSR. La verdad es que mientras usted lo tenga claro, no importa mayormente cómo define ahí este parámetro, ¿ya? Lo importante es que esto es un indicador de lo que es la resistencia a la licuefacción, ¿ya? Aquí, importante que lo recuerden, esta es una escala que está totalmente descalibrada porque aquí este es un trabajo donde hay nanopartículas incluidas, ¿ya? Y es por eso que el nanopartículas incluidas, y es por eso que los números de ciclos llegan a niveles que son exorbitantes, ¿ya? Pero lo importante es que queda la curva en escala logarítmica, tenemos el CRR versus el número de ciclos, ¿ya? Bajo este precepto, ¿cierto? Volvemos a repetir la importancia de que los ensayos sean hechos con el mismo tipo de suelo, mismo tamaño de probeta, confinamiento inicial, densidad relativa, frecuencia de carga, tipo de carga, preparación, corte inicial, contenido de finos. Nosotros sabemos la sensibilidad de estas curvas dependiendo del cambio en los parámetros que recién habíamos enumerado. Y por lo tanto, esos mismos requerimientos que necesitamos para hacer una serie de ensayos triaxiales cíclicos son los mismos factores que condicionan, ¿cierto?, las curvas de resistencia. Hay algunas que son más sensibles que otras, pero por eso es importante que usted garantice, ¿cierto?, el correcto desempeño de estos ensayos. Y en ese contexto es súper importante el laboratorio con el cual ustedes trabajen, ¿ya? Sumamente importante. Cuando se trata de ensayos geotécnicos, no da lo mismo el laboratorio con el cual trabajen, ¿ya? Ustedes también conocen efectos de fábrica, efectos de finos, efectos de la densidad relativa, de los finos plásticos, ¿cierto? Tanto finos plásticos como no plásticos, ¿sí? Súper importante con respecto, y ahí puede ser que haya un aspecto que es importante remarcar. Y sentémonos acá en esta diapo un minuto. Es que estas curvas que están acá, ¿sí?, ahí debiera decir no plásticos, ¿ya? Cuando usted agrega finos no plásticos, la resistencia a la licuefacción disminuye, y disminuye de manera significativa. Ustedes lo pueden ver en estos gráficos, ¿no? Ya lo habíamos visto acá, 0% de fino, 5% de fino, 10% de fino, 15% de fino, 22% de fino, 30% de fino. Pero es porque ahí se está incluyendo fino no plástico, ¿sí? Cuando ustedes tienen fino plástico, el factor que define la performance contra la licuefacción no es la cantidad de finos, sino que es el índice de plasticidad, ¿ya? Y en general, lo que se observa, pero hasta el día de hoy se estudia de manera sistemática para poder entender mejor el fenómeno, es que
para finos que presentan un índice de plasticidad mayor a 10 en general, se observa una tendencia a aumentar la resistencia a la licuefacción, ¿sí? Las cartas de licuefacción de la metodología simplificada que estuvimos viendo al momento de trabajar con el CPT, el SPT, el BS, esas cartas refieren a lo que es el uso de finos no plásticos, ¿ya? Y eso es súper importante que lo tengan también muy presente, ¿ya? Siguiendo, me gustaría chequear de que estamos todos ahí en la misma página con respecto a ese concepto. Súper importante, ¿sí? Que no es solamente el contenido de fino, sino que también es su plasticidad, ¿ya? Súper importante eso. Entonces, tenemos estos factores. Fíjese acá, la precarga, también importante. ¿Y por qué? Porque la precarga de alguna manera tiene que ver con todo lo que es de alguna manera, eventualmente lograr niveles de preconsolidación, ¿no? El envejecimiento también. Estos son factores que se estudian mucho. Algunos factores están mejor definidos que otros, ¿no? Se ha podido estudiar de manera más refinada y precisar de mejor manera el efecto, ¿sí? Pero en general todos estos efectos se estudian de manera sistemática, ¿ya? Nuevamente se repite el tema del corte estático, ¿sí? Corte estático. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Nosotros tenemos nuestras curvas de resistencia cíclica, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aquí hay algo que es súper importante, que tiene que ver con lo que es la formulación de lo que es la obtención del CSR, de lo que es la solicitación cíclica. Y si ustedes hacen memoria de lo que estuvimos viendo al inicio de esta sesión, lo que se hace es que se trabaja con un elemento de suelo y se asume que existe un corte, ¿no? Pero este es un corte que está aplicado en una condición bidimensional y de corte simple. De corte simple cíclica. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que si bien nosotros con el triaxial obtenemos la curva de resistencia cíclica, es una resistencia cíclica que obtenemos a partir del equipo triaxial, que tiene un supuesto desde una perspectiva física diferente a lo que es una condición bidimensional de corte simple cíclica. Es por eso que el equipo ideal para estudiar licuefacción no es el triaxial. El triaxial sirve, por supuesto que lo hace. Es muy útil, probablemente es el ensayo más utilizado en el mundo para estudiar licuefacción. Pero desde una perspectiva teórica, con respecto a cómo se determina la solicitación cíclica, el equipo más correcto es el ensayo de corte simple cíclico. Es por esa razón que, entendiendo que estamos en un contexto de estudio de licuefacción utilizando el triaxial y que nosotros necesitamos poner el CRR y el CSR en el mismo contexto de análisis, eso nos implica tener que mover el triaxial hacia el espacio del corte cíclico. Y es por eso que aparece este factor de 0,9. El 0,9, de alguna manera, lo que hace es que nos impone un impuesto, ¿ya? Es un impuesto que nos pone el análisis por el hecho de hacer un estudio de licuefacción con el triaxial, ¿sí? Y no hacerlo con el corte simple cíclico, ¿ya? Entonces veámoslo como un impuesto. Impuesto es un impuesto que hay que pagar, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Impuesto por el hecho de trabajar con triaxial, pero no corte simple
cíclico. Y así también aparecen otros factores. Si, por ejemplo, usted trabaja en laboratorio con una densidad diferente a la de terreno, que no se lo sugiero, ¿ya? Está este factor. Lo ideal es que siempre intente mantener este factor como 1. Lo que quiere decir que siempre, ojalá, usted ensaye en laboratorio a la densidad que corresponde a la densidad que usted midió en terreno, ¿ya? Entonces, pongámoslo aquí, trabajar para que siempre sea 1. Para que siempre sea 1, ¿ya? Y usted tiene nuevamente el K sigma, tiene el K alfa. Y acá tiene un valor de CR. Y esta es el CRR. ¿Ya? El 0,9 es por el paso de laboratorio a terreno, ¿no? Por no ocupar el corte simple cíclico, ¿ya? Llamémosle paso de laboratorio a terreno. El RC es el que usted determina de la curva de resistencia cíclica. Ahora, algunos se preguntarán, ¿por qué no ocupa, cierto, el MSF? ¿Por qué no hay factor de corrección por terremoto? Y eso es por la sencilla razón de que cuando ustedes tienen una curva de resistencia cíclica, la magnitud está asociada al número de ciclos. Por lo tanto, si ustedes necesitan ir ir con una determinada magnitud, usted simplemente va al número de ciclos que se asocia a esa magnitud. Generalmente un terremoto de grado 7 se asocia a alrededor de 20 ciclos, ¿ya? Entonces, si usted quiere el RC para un magnitud 7.5, SN es 20, lo que implica que usted va ahí, ¿cierto? Usted va ahí, a esa parte de la curva, y con eso usted se va a buscar el CRR para el cual usted está trabajando, ¿sí? Entonces, el RC asterisco es el CRR para el número de ciclos causado por un sismo de cierta magnitud, que en general, ¿sí? Estos números también siempre se están ajustando, pero en general, un terremoto de grado 6 tiene 10 ciclos, un 7.5 tiene alrededor de 20 ciclos y un 8 tiene alrededor de 30 ciclos. El CR, ¿sí? Es un... ¿Cómo presentarlo? El CR es nuevamente el impuesto por trabajar con corte simple cíclico, ¿sí? Hay un doble impuesto, por así decirlo. Uno es por la componente teórica y otro es por la componente experimental, ¿sí? Y la componente experimental, ¿cierto?, vendría siendo esta. Ahora, y es por eso que el CR, ¿sí?, en general ustedes pueden trabajar con uno y está tremendamente tomado en el sentido de que es dependiente de lo que es la densidad relativa, ¿ya? El K sigma, ustedes lo conocen, es el que vimos anteriormente. El K alfa es exactamente el mismo, ¿ya?, que corrige por pendiente en terreno, que es la condición bajo las cuales ustedes tienen corte estático, ¿ya? Y eso es principalmente la sesión. Era una sesión intensa, bastante larga, con mucha información, mucho detalle, pero que espero les haya clarificado muchas dudas con respecto a lo que es el desarrollo de la tarea a través de este paper de la metodología simplificada de Youden Idris, ¿sí? Que ellos fueron los que formalizaron esto a través de un workshop hace ya bastante tiempo. Así que, salvo eso, salvo que hayan dudas, consultas, nos podemos quedar conversando un ratito más en caso de que algunos tengan dudas.
Salvo eso, me despido, que estén muy bien, cuídense, muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.